¿Alguna vez has sentido que tu vida tiene un propósito oculto que aún no logras descifrar? Como si dentro de ti hubiera una voz que susurra constantemente, hay algo más, hay algo más que debes recordar. No estás imaginándolo. Tu cerebro, específicamente ciertas regiones neuronales que la ciencia apenas comienza a comprender, ha estado enviándote señales que tu mente consciente ha ignorado durante años, tal vez durante toda tu vida. Y lo más fascinante es que estas señales no son aleatorias. Son patrones de actividad cerebral tan precisos, tan consistentes, que cuando aprendes a reconocerlos, es como si un mapa invisible se revelara frente a ti. Soy Alma Sináptica y hoy vas a descubrir las 5 señales neurológicas que prueban que tu cerebro conoce tu propósito, aunque tu mente consciente aún no lo recuerde. Si algo dentro de ti resonó con estas palabras, quédate hasta el final, porque en la señal número 5 comprenderás por qué todo lo que has vivido, cada confusión, cada crisis, cada momento de vacío, tenía un sentido profundo. Vivimos en un mundo diseñado para mantenernos dormidos. No dormidos literalmente, sino dormidos en la automatización. En el piloto automático, en la rutina que nos dice qué estudiar, qué trabajar, qué desear, qué temer. Y nuestro hemisferio izquierdo, esa parte del cerebro que procesa la lógica, el lenguaje, el análisis racional, se convirtió en el rey de nuestra conciencia. Pero hay un problema. El hemisferio izquierdo no conoce tu propósito. Solo conoce tus metas, tus tareas, tus obligaciones. Es brillante para resolver problemas externos, pero ciego para comprender tu alma. Quien conoce tu propósito es tu hemisferio derecho. Esa región del cerebro que procesa la intuición, los símbolos, las conexiones profundas, las sincronicidades. Pero la mayoría de nosotros vivimos desconectados de él. Ignoramos sus mensajes. Los llamamos coincidencias, imaginación, o peor aún, pensamiento irracional. Y es entonces cuando comienza el vacío. Esa sensación extraña de que tienes todo lo que se supone que deberías desear. Pero falta algo esencial, porque no estás viviendo tu propósito. Estás viviendo el guión de otro. Pero tu cerebro lo sabe, y ha estado intentando decírtelo de 5 formas específicas. Señal número 1. La activación del sistema de recompensa inesperado. Dentro de tu cerebro existe una región llamada núcleo accumbens, el centro de tu sistema de recompensa. Cada vez que haces algo alineado con tu supervivencia o bienestar, esta región libera dopamina. Es el neurotransmisor de la motivación, del placer, de la satisfacción. Cuando comes algo delicioso, pequeño destello de dopamina. Cuando logras una meta, destello de dopamina. Cuando recibes validación social, destello de dopamina. Pero estos son placeres predecibles. Tu cerebro ya sabe que vendrán. Ahora, hay momentos en tu vida donde sientes una euforia inexplicable, una emoción tan profunda que no tiene razón lógica para existir. No ganaste dinero, no recibiste un premio, no pasó nada extraordinario desde afuera, pero algo en tu interior se encendió. Tal vez fue mientras mirabas el atardecer. Tal vez mientras leías algo que resonó en lo profundo. Tal vez mientras tenías una conversación que sentiste importante. Eso no es casualidad. Es tu sistema de recompensa activándose de forma inusual, porque acabas de rozar tu propósito. Tu cerebro reconoce a nivel neurológico que lo que estás experimentando en ese momento es parte de tu misión, y te premia con una sensación de plenitud que ninguna meta material puede darte. Los neurocientíficos lo llaman recompensa intrínseca. Los místicos lo llaman conexión con el alma. Pero es lo mismo. Es tu cerebro gritándote, esto, más de esto. Si alguna vez has sentido esa euforia inexplicable, tu cerebro te está guiando. Señal número 2. Sincronicidad y la red neuronal por defecto. Cuando no estás concentrado en una tarea específica, cuando tu mente divaga, cuando estás en la ducha, caminando sin rumbo o a punto de dormir, se activa algo extraordinario en tu cerebro. La red neuronal por defecto. Es una red de regiones cerebrales que se enciende cuando no estás enfocado. Y hace algo fascinante. Comienza a conectar información de formas no lineales.
Tu cerebro, en ese estado, no piensa de forma lógica. Piensa de forma asociativa. Conecta recuerdos, emociones, símbolos, imágenes, cosas que aparentemente no tienen relación. Y es en ese estado donde ocurren las sincronicidades. De pronto piensas en alguien y te escribe. De pronto escuchas exactamente las palabras que necesitabas oír. De pronto ves un número repetido, una señal, un símbolo, que resuena con algo profundo dentro de ti. La mayoría lo llama coincidencia. Pero Carl Jung, el psiquiatra que estudió esto profundamente, lo llamó sincronicidad, eventos significativos sin relación causal aparente. Y la neurociencia moderna ha descubierto algo increíble. Cuando tu red neuronal por defecto está activa, tu cerebro entra en un estado de coherencia neuronal. Las ondas cerebrales de diferentes regiones comienzan a sincronizarse. Y en ese estado, tu percepción se expande. Captas patrones que tu mente lógica no puede ver. Conectas información que tu hemisferio izquierdo ignora. Te vuelves receptivo a señales sutiles del entorno. Por eso las mejores ideas no llegan cuando las fuerzas. Llegan cuando sueltas. Por eso las respuestas más profundas aparecen cuando dejas de buscarlas. Tu cerebro, en estado de no esfuerzo, se conecta con algo más grande. Algo que los científicos aún están intentando comprender. Pero tú ya lo has sentido. Cada vez que una sincronicidad te ha dejado sin aliento, tu cerebro estaba operando desde esa red. Estaba recordando tu propósito a través de símbolos, de señales, de casualidades demasiado perfectas para ser ignoradas. Si has experimentado sincronicidades que te erizaron la piel, el universo me está hablando. Señal número 3. Déjà vu y la memoria procedural del alma. Has estado ahí, no literalmente. Pero algo dentro de ti reconoce ese momento. Esa conversación, ese lugar, esa sensación, es el déjà vu. Y durante décadas la neurociencia lo explicó como un error del cerebro, un glitch en la memoria, una falsa familiaridad. Pero investigaciones recientes han descubierto algo más profundo. El déjà vu ocurre cuando tu hipocampo, la región que procesa memoria, detecta un patrón similar a algo que ya está almacenado. Pero no en tu memoria consciente. Está almacenado en lo que los neurocientíficos llaman memoria procedural. Memoria profunda, implícita, inaccesible al pensamiento consciente. Ahora, aquí es donde se pone fascinante. ¿Y si parte de esa memoria no solo viene de esta vida? ¿Y si tu cerebro lleva información genética, epigenética, incluso transpersonal? Los estudios de epigenética han demostrado que las experiencias de tus ancestros pueden dejar marcas en tu ADN. Traumas, aprendizajes, incluso miedos, pueden transmitirse. Entonces, cuando sientes déjà vu en un lugar donde nunca has estado, o cuando conoces a alguien y sientes que ya lo conocías, o cuando haces algo por primera vez, pero tu cuerpo sabe cómo hacerlo, no es un error. Es tu cerebro accediendo a información que trasciende tu memoria individual. Es tu alma recordando fragmentos de su viaje. Los neurocientíficos lo estudian como memoria procedural. Los místicos lo llaman memoria del alma. Pero ambos apuntan a lo mismo. Tu cerebro sabe más de lo que tú recuerdas conscientemente. Y cuando experimentas déjà vu relacionado con tu propósito, cuando sientes esto es lo que vine a hacer, aunque nunca lo hayas hecho antes, es porque tu alma lo recuerda. Y tu cerebro está confirmándolo. Si alguna vez has sentido que ya sabías algo sin haberlo aprendido, es porque tu alma recuerda. Señal número 4. Activación de la ínsula y la empatía profunda. Existe una región profunda en tu cerebro llamada ínsula. Es pequeña, oculta entre los pliegues de la corteza cerebral, pero su función es extraordinaria. La ínsula es la región que te permite sentir lo que otros sienten. No solo entenderlo intelectualmente, sentirlo en tu propio cuerpo. Cuando alguien llora frente a ti y tu pecho se aprieta. Cuando alguien sufre y tú sientes ese dolor como si fuera tuyo. Cuando entras a una habitación y sientes la tensión aunque nadie haya dicho nada. Eso es tu ínsula trabajando. Junto con las neuronas espejo, tu ínsula crea lo que los neurocientíficos llaman resonancia afectiva.
Tu cerebro literalmente replica el estado emocional de otros, y aquí está la señal. Si tu propósito está ligado a servir, sanar, guiar o transformar a otros, tu ínsula estará hiperactiva. Serás naturalmente empático, tal vez demasiado. Absorberás emociones ajenas como una esponja. Sentirás el dolor del mundo de forma más intensa que la mayoría, y eso te agotará si no comprendes que es una señal. Tu cerebro está diseñado para conectar profundamente con otros porque esa es tu misión. No viniste a vivir una vida aislada. Viniste a ser un puente, un canal, una luz para quienes aún están en la oscuridad. Los sanadores tienen ínsulas hiperactivas. Los maestros espirituales tienen ínsulas hiperactivas. Los guías, terapeutas, artistas que transforman vidas, todos comparten esta característica neurológica, pero también necesitan aprender algo crucial: protección energética. Porque sentir todo no significa absorber todo. Tu propósito no es cargarte con el dolor ajeno, es sostener luz para que otros encuentren la suya. Si sientes las emociones de otros como si fueran tuyas, eres un empático consciente. Señal número 5. El silencio de la amígdala y la paz inexplicable. La amígdala es el centro del miedo en tu cerebro. Cuando percibes amenaza, se activa. Cuando sientes ansiedad, se activa. Cuando vives en modo supervivencia, está encendida constantemente. Y la mayoría de las personas viven con la amígdala en alerta permanente. Miedo al fracaso. Miedo al rechazo. Miedo a no ser suficiente. Pero existe un estado neurológico que muy pocos experimentan. Un estado donde la amígdala se silencia. No porque hayas eliminado todos los problemas externos. No porque tu vida sea perfecta, sino porque algo dentro de ti cambió. Es ese momento donde, en medio del caos, sientes una paz que no tiene sentido lógico. Donde, aunque nada haya cambiado en el exterior, algo profundo cambió en el interior. Los estudios de neuroimagen han revelado que cuando la amígdala se silencia, la corteza prefrontal medial se activa. Es la región de la conciencia superior, del observador interno, del ser que trasciende el miedo. Los monjes budistas que han meditado durante décadas muestran este patrón. Las personas que han atravesado el despertar espiritual, también. Y quienes están alineados con su propósito, experimentan esto de forma natural. Porque cuando estás haciendo lo que viniste a hacer, la amígdala reconoce que no estás en peligro. Tal vez no tienes seguridad financiera. Tal vez otros no entienden tu camino. Tal vez el futuro es incierto. Pero tu cerebro sabe que estás en el lugar correcto. Y esa certeza neurológica se traduce en paz profunda. No es una paz pasiva. Es una paz que camina a través del fuego sin quemarse. Es la paz de quien sabe que está cumpliendo su misión, aunque el mundo aún no lo vea. Y aquí está la clave final. Si has experimentado al menos 3 de estas 5 señales, tu cerebro ya sabe cuál es tu propósito. Solo necesitas que tu mente consciente deje de resistirse. Ahora lo entiendes. No estás perdido. No estás confundido. No estás retrasado en tu camino. Tu cerebro ha estado enviándote señales todo este tiempo. Euforia inexplicable cuando rozas tu misión. Sincronicidades que te orientan. Déjà vu que te recuerda quién eres. Empatía profunda que te conecta con tu servicio. Paz inexplicable cuando estás alineado. Y aunque tu mente racional aún dude, aunque el miedo aún te susurre, no eres suficiente. Tu cerebro lo sabe, tu alma lo sabe, y cada célula de tu ser está esperando que finalmente confíes en eso. Porque tu propósito no es algo que tienes que buscar afuera. Es algo que tu cerebro y tu alma están tratando de recordarte desde el principio. Y si este mensaje resonó contigo, no es casualidad. Tu alma te trajo aquí porque estás listo para escuchar lo que tu cerebro ha estado gritando en silencio. Si algo dentro de ti se activó con este video, déjame saberlo en los comentarios. Y suscríbete a Alma Sináptica, porque en el próximo episodio descubrirás cómo desbloquear las regiones cerebrales que te conectan directamente con tu guía interior. Porque tu cerebro tiene más poder del que te han enseñado, y tu alma tiene más sabiduría de la que recuerdas. Nos vemos en el próximo despertar. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.